Ahora sí. Vamos a iniciar nuestra última sesión de métodos y técnicas de investigación. Espero se encuentren bien y listas para concluir este curso. Voy a compartir la presentación para ubicarnos en esta última etapa. Hola Esmeralda, buenos días. Buenos días, maestra. Bien, voy a presentar. Bien, ¿cuál es el propósito de esta última sesión? Bueno, pues fundamentalmente es analizar el procedimiento que seguimos en esta última parte en la realización del anteproyecto de nuestra investigación con la finalidad de poder concluirlo y analizar cuáles son precisamente esos métodos y esas técnicas que empleamos para su realización. Para ello vamos a recordar brevemente cuál es este proceso que estamos siguiendo. Si ustedes recuerdan, al inicio del curso hicimos la distinción entre conocimiento empírico y conocimiento científico. Hay una diferencia muy importante. Los dos tipos de conocimiento son válidos, los dos tipos de conocimiento nos sirven, pero este curso se trata de obtener conocimiento de tipo científico. ¿Alguna de ustedes recuerda cuál es la diferencia esencial entre el conocimiento que es empírico y el conocimiento científico? ¿Y podría mencionar esa diferencia, por favor? A ver, recuérdenlo, fue en la primera sesión. Conocimiento científico, conocimiento empírico. Eh, Profa, bueno, Adelante. que el científico pues se da por la comprensión de un método científico, como su nombre lo dice, y pues que el conocimiento empírico se obtiene porque nosotros, eh, mediante la observación y la interacción. Sí, sí, muy bien, parte de lo que has dicho es muy importante. El conocimiento empírico lo obtenemos a través de la observación, de la experiencia, del sentido común. Lo vamos acumulando, pues a través de la vida, se va transmitiendo de generación en generación, lo vamos aceptando como válido, aunque no tengamos incluso pruebas de que es un conocimiento cierto. Lo aceptamos como válido, ¿sí? Incluso a veces nos permite hasta resolver problemas, casi por sentido común y nos funciona. El conocimiento científico es diferente. ¿Por qué? ¿Cómo lo obtenemos? También partimos de la observación, pero ¿qué es lo que hacemos? Estudios o análisis. Sí, ¿verdad? Analizamos, por ejemplo, la situación que estamos observando, empezamos a preguntarnos por qué suceden las cosas, cómo es que suceden, y entonces empezamos a plantearnos posibles respuestas y entonces eh, ponemos a prueba esas respuestas. A esas posibles respuestas les llamamos hipótesis y entonces pretendemos o intentamos comprobarlas, es decir, las sometemos a prueba. Si funcionan, entonces decimos bien, excelente. Podemos incluso establecer
principios, leyes, teorías, y si no funcionan, nos regresamos y volvemos a plantear incluso preguntas y nuevas respuestas o hipótesis y volvemos a comprobarlas o a experimentar otras alternativas para someterlas a prueba hasta llegar a obtener nuevas conclusiones y pues generar otras respuestas que nos satisfagan. Aún así, podemos equivocarnos, ¿verdad? Porque incluso la ciencia se equivoca, porque el conocimiento científico, eso es lo que nos permite generar un tipo de conocimiento que se va así acumulando, se va construyendo uno sobre otro, y eso es lo que permite la obtención de la ciencia, el progreso de la misma, y entonces esto es lo que hace diferente al conocimiento científico del conocimiento empírico. Y en este curso lo que nosotros estamos tratando de obtener es un conocimiento científico que se obtenga de manera sistemática, de manera metódica, de manera formal, de manera rigurosa, que no sea un conocimiento así obtenido al azar, por sentido común, que nos lo estemos inventando o imaginando. No, ¿verdad? Hemos seguido un proceso. ¿Cuál es el que aparece aquí en pantalla? Ustedes lo que hicieron al principio, después de pensar en una idea, que fue lo que nos costó un poquito más de trabajo, y así ustedes decidieron que si adicciones, si economía familiar, en fin, ¿no? Cada una de ustedes determinó una idea. Y a partir de esa idea, entonces, formuló una pregunta. De ahí, esto es plantear un problema de investigación. Y de ahí revisaron algunas fuentes de información y elaboraron lo que aparece aquí como un soporte conceptual. Eh, y entonces, a partir de ese soporte conceptual, empezaron, pues, por ejemplo, por definir algunos conceptos, conocieron sobre algunos antecedentes, tuvieron una idea más clara acerca de ese tema, de ese problema que a ustedes les interesó y sobre el que trataron de estudiar un poquito más. Para ello, ustedes se dirigieron precisamente a partir de ese planteamiento que también contiene objetivos, contiene justificación y otras preguntas que le fueron dando dirección a la búsqueda de su información. De acuerdo con esto, entonces ahora, perdón, más adelante, empezamos con el marco metodológico, que aquí aparece como diseñar estrategia metodológica. Hay un paso previo, que aquí aparece como formulación de hipótesis, pero como nuestra investigación es muy sencilla, no estábamos todavía en condiciones de poder formular una hipótesis antes de revisar un poquito sobre la teoría y decidir el alcance de nuestra investigación. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Decidir hasta dónde podemos llegar con la investigación, cuál es el tipo de enfoque que podemos emplear, ustedes ya lo tienen en considerado, y entonces sí poder establecer en el marco metodológico algunos elementos que vamos a tratar hoy para poder entonces continuar con este trabajo y poder terminarlo. Claro, será un trabajo muy sencillo. No es un trabajo en el que ustedes tendrán que invertir ni mucho tiempo ni tantos recursos, porque además no disponemos de lo suficiente para poder hacerlo, pero sí tiene que ser algo metódico. Vamos a ver hasta dónde tenemos en algunos de los trabajos que hemos recibido. Voy a cambiar de pestaña para mostrar.
En la primera parte. Voy a detener para poder compartir el otro archivo. Por ejemplo, este es el trabajo de Gemma. Le aumento un poquito. Ella planteó desde el principio qué es lo que ha generado el incremento de violencia intrafamiliar en niños pertenecientes a la localidad de la estación en Omealca, Veracruz. Y su objetivo general, analizar las causas del incremento de violencia intrafamiliar en los niños pertenecientes a la localidad de la estación en Omealca, Veracruz. Entre sus objetivos específicos destacan identificar los factores causantes de la violencia, especificar las causas de violencia intrafamiliar, describir de qué manera afecta la violencia intrafamiliar a los niños, analizar cómo ha ido incrementando la violencia intrafamiliar en dicha localidad, contar con información actualizada sobre la frecuencia con la que se da algún caso de violencia intrafamiliar. Bueno, nos quedamos con la pregunta que está aquí arriba. Preguntas específicas son las que corresponden a los objetivos. Me paso al marco teórico. Tenemos temas que están relacionados con la violencia familiar y también sus subtemas mismos que desarrolla, como vemos a continuación, con las referencias correspondientes tal como lo acordamos. Por supuesto, es una revisión bibliográfica sencilla, así lo hicieron todas, donde definimos términos y mencionamos pues cuestiones que son básicas relacionadas con la temática que elegimos, ¿sí? Esta parte de la investigación son dos etapas. La primera es el planteamiento, la segunda es el marco teórico. Voy a compartir una más para que veamos. Este es de Blanca sobre economía familiar, análisis de los gastos generales en los hogares en una colonia en Tierra Blanca, identificar los gastos que se generan en los hogares. Objetivos específicos, averiguar cuántas familias viven en la colonia Floresta, identificar qué porcentaje cubren ciertas familias en la colonia tal respecto a los gastos de alimentación, el otro relativo a la salud y el otro relativo a la educación. Y las preguntas específicas están relacionadas con los objetivos tal y como lo comentamos, es decir, es exactamente lo mismo que está planteándose en las preguntas, en los objetivos, solo que ahora en forma de pregunta. En la justificación, por qué y para qué lo realizamos, a quién vamos a beneficiar,
Es importante aclarar que la economía en el hogar es un tema relevante y cotidiano, ya que todos los días y en cada momento hacemos uso de ella, por lo cual es de suma importancia estar informados, ya que en algún momento nos damos cuenta si estamos haciendo mal uso o no. Es necesario resaltar que cada familia es distinta. Por tal motivo, cada una tiene sus prioridades en base a los gastos económicos, dependiendo de su estabilidad económica, sin olvidar que los gastos son primordiales. Después se hace referencia a el significado de la economía, a su importancia para justificar esta elección. Ahora, lo que se realizó en esta semana. Continuando con el tema de economía familiar y qué es el marco metodológico. Lo primero fue el diseño de la investigación. Quedamos en la recomendación que lo primero sería definir el término y para ello tomamos la definición de un libro, el libro de metodología de investigación de Roberto Hernández Sampieri. Y esa definición la copiamos, la pegamos, anotamos la referencia, así como lo hicieron en el marco teórico, la comentamos y después decimos cuál es el diseño que vamos a utilizar. Y el diseño que vamos a utilizar es un diseño no experimental. ¿Por qué es un diseño no experimental? Porque no aplicamos nada. No vamos a aplicar un taller, un curso, no vamos a impartir una plática, no vamos a dar una conferencia, no vamos a hacer nada para resolver el problema. En este caso, el problema pues de la falta de conocimiento sobre la economía familiar, ¿sí? Lo que va a hacer su compañera es medir, por decirlo de algún modo, lo que saben las familias sobre economía familiar. Va a medir cómo distribuyen los gastos las familias de esa colonia. ¿En qué emplean el dinero? ¿En salud, en educación? ¿En qué? ¿Cómo están distribuidos los gastos? Pero no va a impartirles absolutamente nada. Por eso es no experimental, porque no aplica, solo mide. Llega a su casa y con esa información que recaba o que va a recabar, entonces va a analizar lo que está sucediendo y va a informar y ya, ¿verdad? Por eso se llama no experimental. Y entonces podemos decir, ay, pero qué chiste, pues si no se hace nada para resolver el problema, no importa. También es un tipo de investigación muy valiosa porque es el punto de partida. Lo mismo para la violencia intrafamiliar, ¿verdad? No la vamos a resolver, no en este momento, pero si nosotros llegamos, o en este caso Gema, por ejemplo, si llega a descubrir cuáles son las causas del incremento de la violencia familiar, no importa que solamente lo haga con un caso, no importa que solamente se enfoque con un niño,
con una familia ahí en la estación Omealca y con ese niño trate de descubrir las causas de ese incremento y luego lo informe, no importa, ¿verdad? Ese diseño es no experimental y es muy valioso, porque de ahí, más adelante, en otra investigación que realice en el futuro, puede partir para pensar en alguna solución e implementarla. Pero por lo pronto, entonces, lo que explicamos es lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, una vez que ya tenemos el planteamiento y entonces ya sabemos eh, qué es lo que vamos a hacer o lo que queremos hacer, entonces podemos establecer el diseño. El diseño, y aquí copiamos la definición que está en el libro, es el plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de resolver el planteamiento del problema. El diseño de la presente investigación sobre economía familiar se basa en obtener información más concreta mediante encuestas o entrevistas a las familias de la colonia tal sobre sus gastos en el hogar, ya que de tal modo se complemente y se llegue un poco más a fondo a lo que se quiere. Es decir, se sabe que la economía en los estudios de la gestión de los recursos que se emplea una familia para los gastos, el consumo, el ahorro, la inversión, pero no siempre se distribuyen de la manera correcta. Por eso es que se quiere profundizar para obtener información más relevante acerca de los gastos, ¿no? Y saber cómo es que se están distribuyendo. Si las familias, por ejemplo, están gastando en alimentación, en salud, en educación, o lo están haciendo para ahorrar, para invertir, en fin, eso es lo que desea conocer su compañera. Se utilizará un diseño no experimental y otra vez en el libro copiamos la información, claro, por eso aparece la cita, ¿verdad? Porque estamos diciendo de dónde lo obtenemos. Esta investigación se realiza sin manipular deliberadamente variables. Esto significa pues que no aplicamos nada, o sea, no impartimos talleres, cursos, pláticas, conferencias, no hacemos nada, no hacemos campañas de concientización, no. Solamente medimos lo que nos interesa, tal y como se dan las cosas en su contexto natural, ¿sí? Analizamos los hechos. Aquí se explica lo que es un experimento como para hacer la comparación, ¿no? O sea, de qué pasa cuando sí se hace un diseño experimental. Entonces, aquí se hace hincapié en que no se pretenden cambiar los hábitos, se pretende conocer, ¿no? Cómo se administran los recursos. Y luego, en el enfoque de investigación, la investigación que va a hacer su compañera nos aclara que el enfoque que va a emplear es mixto. ¿Cómo mixto? Bueno, porque podríamos decir que hay tres enfoques: cuantitativo, cualitativo y mixto. Cuantitativo es cuando la información que queremos obtener es en números, ¿sí? Quiero obtener datos numéricos, quiero obtener porcentajes, estadísticas, eh, quiero obtener proporciones. El caso es que necesito presentar, por ejemplo, gráficas, tablas, datos muy concretos, pero la investigación que tiene enfoque cualitativo no presenta esto, presenta, por ejemplo, narraciones, descripciones, ejemplos, anécdotas, fotografías, videos, experiencias, vivencias, historias de vida, anécdotas de las familias, cuestiones que no se pueden presentar en gráficas, sino que se narran. ¿Y cuál es entonces el enfoque mixto? Bueno, utiliza uno y otro. Utiliza tanto números, porcentajes, estadísticas, datos concretos,
pero también utiliza narraciones, descripciones, fotografías, videos, porque hay cosas que no se pueden expresar en números y también son valiosas. Y eso es lo que explica en este apartado o se debe explicar en este apartado. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo. En el libro aparece qué es un enfoque cuantitativo, qué es un enfoque cualitativo. Tomamos la información del libro para poder explicarlo, ¿verdad? Y no equivocarnos tampoco en las definiciones. Y lo que yo les estoy diciendo, bueno, pues se explica en este apartado. Y entonces se indica que lo que se va a hacer, por ejemplo, en la investigación economía familiar, se empleará un enfoque mixto, porque interesan cantidades y cualidades de cada familia que podrán determinarse al preguntar y observar sus acciones y calificar a qué le dan prioridad en su vida diaria. Y por otro lado, al obtener con resultados de dichas encuestas o entrevistas elaboradas a las familias, ya que de cierto modo se tendrá con exactitud la cantidad o al menos un porcentaje aproximado de la distribución de los recursos económicos de las familias. Entonces se justifica por qué se emplea el enfoque mixto. No en todas las investigaciones se hace esto, ¿no? A lo mejor algunas investigaciones solo es cualitativo porque no queremos números. O a lo mejor algunas son solo cuantitativas porque no queremos descripciones. Eso depende de ustedes, de su objetivo, de su interés. Entonces ahora pregunto, por ejemplo, en el caso de Gema, a ver, me voy a regresar. En el caso de Gema, ah, 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 que es sobre, ay, es que lo cerré. La violencia intrafamiliar y Ok, sobre los la niños violencia intrafamiliar y es allá en Omealca, en una localidad, y te en la interesa, estación domingo. así es, ¿verdad? Y te interesa conocer sobre la violencia y cómo está incrementado, pero también hablas un poquito acerca de, pues, de las causas, de los factores, y a lo mejor es un tema delicado, ¿no? Y también es un tema complejo. Eh, ¿cómo te imaginas? Obviamente también sería un diseño no experimental porque no lo vas a resolver. Primero tienes que conocer un poquito acerca de este problema. ¿Cómo te imaginas que podrías abordarlo? ¿Con una familia o con muchas familias? Pues primero yo digo que con una, porque en una se encontrarían los factores que algunos que tengo en mente puede ser la falta de trabajo en el hogar, ya sea que la persona que imparta la violencia tenga algún tipo de trastorno o algo que haga que sea bipolar, por así decirlo, ya que eso es lo que principalmente causa, este, o también los comportamientos de ellos. Por ejemplo, ahorita ve que la economía pues no está nada bien. Siento que sería pues el factor número uno. Y también una dificultad que podría ser si se llega a hacer, pues sería los mismos niños que se están estudiando, ya que puede ser que ellos ya tengan este tipo de violencia como un estilo de vida. Entonces, hablar y todo eso sería para ellos algo muy diferente, ya que, como le digo, estarían acostumbrados de este tipo. Entonces, lo que yo busco es cuáles son los factores que les afectan a ellos, cómo es que ellos lo sobrellevan y qué es lo que afecta que ya sean los padres impartan este tipo de violencia hacia ellos. Y pues Muy todo bien, esto se puede dar en una sola familia, ya que pues afectan todas, pero tienen las mismas características. muy bien, así es, ¿verdad? Entonces, no importa que fuera en una sola familia, te pregunto, ¿tú conoces entonces a una familia en donde exista violencia? Pues no, no interactuamos, pero bueno, por aquí se sabe de una señora que pues tiene varios hijos,
pero pues no cuentan con la estabilidad económica. Entonces, como se menciona en mi trabajo, un tipo de violencia es el obligarlos a pues no estudiar, ponerlos a trabajar. De Entonces, pues acuerdo, es la una. de acuerdo. Y tú, o sea, no convives con ellos, no, es decir, no tienes em, acercamiento con ellos. No le digo, lo conocen porque pues son conocidos aquí en la localidad, porque pues uno los ve cuando pasan, o por ejemplo yo en mi trabajo veo cómo mandan a los niños nada más todos sucios, o sea, sin cuidados, es a lo que me refiero. De No es acuerdo. tanto, no interactúe con Bueno, ellos. bueno, porque entonces sí podrías hacer en este caso la parte metodológica o la parte práctica pues de la investigación, que es lo que nos resta, utilizando solamente la observación y registrando lo que nos estás platicando. em, y utilizar así solamente pues descripciones de lo que pues está sucediendo y de lo que tú puedas eh, pues captar de la realidad que están viviendo o está viviendo pues ese niño. ¿Es uno solo al que te Eh, enfocarías? sí, más que nada, es que bueno, son varios, son como tres los que están en esa situación. Pero yo Ujú. creo que con uno sería suficiente. Ajá, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, digamos que, por ejemplo, en un día, eh, ¿qué tanto lo ves o en, en dónde lo ves? Eh, Pues ¿Qué es lo que hace? sería en semana, que es cuando pasan en la mañana y pues se ponen en las calles, ya sea que en las carreteras pidiendo, o pasan así en las casas, o se ponen a decir que su familia pues está enferma, como dijera el chiste, y terminan matando a toda su familia. Ajá, Pero me refiero, o sea, sí, yo sí puedo. Están todo el día puede verse cómo andan de aquí para allá. de acuerdo. ¿Y platicar con el niño hay posibilidad? Sí, yo digo que sí. De acuerdo. Bueno, entonces yo te indico ahorita sobre las páginas del libro y la descripción que tendrías que hacer porque tu diseño sería distinto al que he presentado, porque sí sería cualitativo y se llamaría estudio de caso y es un caso único. Y la descripción que harías en esta tercera y última parte de tu trabajo, la que falta, sería diferente. Pero entonces te voy a indicar cuáles son las páginas por un mensaje. Te indico en la plataforma, por un mensaje te indico cuáles son las páginas y las indicaciones que debes seguir, ¿sí? Sí, maestra, A ver, gracias. de acuerdo. Ahora te pregunto, Esmeralda. Esmeralda es acoso, ¿verdad, Esmeralda? Maestra. Bien, ahora aquí te pregunto, acoso y es acoso en una escuela, ¿sí? Sí, maestra. Ok, ¿tienes posibilidad entonces en alguna escuela de poder, alguna de las dos cuestiones, ya sea observar o preguntar a profesores Sí, sí hay esa posibilidad de cuál de las dos? ¿De preguntar? ¿Sí se de puede? preguntar. De Sí, hacer sí se alguna. puede. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál crees que sería? También es no experimental porque no lo vamos a resolver, pero ¿qué te convendría a ti? ¿Tener cifras sobre el acoso o tener más como descripciones y experiencias y vivencias y opiniones de los maestros acerca del acoso? O las dos cosas. Yo siento que en ambas cosas.
De acuerdo, bueno, entonces también sería mixto, ¿sí? El Sí, diseño es no experimental y el enfoque es mixto. En el, y en el caso de Gema es cualitativo y el diseño es un estudio de caso único, es distinto. Blanca ya nos dijo cuál es el suyo y entonces hasta ahí estamos, vamos a decir, iguales. Ahora, vamos a ver lo que sigue, ¿sí? Voy a compartir la pantalla ahorita para ver lo siguiente. Esto es lo que las tres tendrían que escribir en los últimos apartados. 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6. Parece así muchísimo, pero en realidad es muy breve. ¿Alguna de ustedes recuerda cuando estuvo, por ejemplo, en el bachillerato? Porque generalmente esto lo aprendemos este, desde niveles así básicos. ¿Cuál es la diferencia entre una población y una muestra? ¿Lo han escuchado antes? maestra, la población no es toda la comunidad entera y la muestra sería solo una parte de la población. Así es, ¿verdad? Así lo podríamos explicar de manera general. En efecto, pues una población es un grupo completo de personas, ¿no? De objetos, de eventos. En investigación, pues no solamente investigamos personas, ¿verdad? En investigación podemos enfocarnos a objetos, a eventos, situaciones, y cuando hablamos de todos, entonces hacemos referencia a una población o universo. Pero pensemos, por ejemplo, en todas las familias que habitan en la colonia Floresta. Esa es la población. Porque, bueno, pues esa es la población que le interesa, por ejemplo, a su compañera Blanca. Es una población, pues muy amplia. No sabemos incluso exactamente cuántas familias habitan. Tendría Blanca, en este caso, que hacer un censo o ir a un lugar probablemente, no sé, si con el jefe de manzana o con el ayuntamiento para poder determinarlo. Y eso sería muy complicado ahorita por el tiempo del que disponemos. Lo mismo, por ejemplo, saber cuántos niños sufren de violencia intrafamiliar en la estación Omealca, aunque fuera una comunidad pequeña, sería muy complicado eh, por lo delicado del tema, primero, y además, seguramente, y es muy triste, pues también serían varios niños los que viven en esta situación y sería una población amplia. O imaginemos también en cuántas escuelas se sufre de acoso escolar, ¿no? En muchas. Entonces, cuando hacemos referencia a esto, estamos hablando de población. Y precisamente porque en investigación no podemos estudiar a todas, lo que hacemos es estudiar muestras. Y una muestra es una selección representativa. Y cuando decimos representativa es que debe tener las mismas características. Es decir, si nos interesan las familias de la colonia Floresta, bueno, se debe seleccionar. No podemos estudiar a todas las familias de esa colonia, pero vamos a seleccionar unas cuantas, pero de esa colonia, si no, no sería representativa. Y vamos a seleccionar a un niño, pero de la estación Omealca, no a un niño de Córdoba o a un niño de Orizaba, no, ¿verdad? Porque entonces ya no sería representativo. Tiene que ser representativo. Pero además debemos tener en cuenta otra cosa. Existen, por supuesto, para poder obtener esta muestra y que esta muestra sea representativa de la población, existen diferentes tipos de muestreo. Por el tiempo que nosotros tenemos y por pues sobre todo las cuestiones que tienen que ver con el alcance de la investigación, que en realidad el alcance nuestro
pues es así, es pequeñito, ¿verdad? Incluso nosotros no hemos determinado, no hemos establecido una hipótesis de investigación que vamos a someter a prueba porque nuestros estudios son iniciales, nuestros estudios son apenas de acercamiento para explorar un tema. Por lo tanto, nuestros muestreos no van a ser probabilísticos, porque hay dos: muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Nosotros vamos a utilizar estos muestreos, ¿sí? Cualquiera de estos. Pero, bueno, el hecho de que no utilicemos estos no significa que no veamos de qué se trata. Entonces, son dos tipos de muestreos, pero los muestreos probabilísticos los utilizamos cuando, pues, las investigaciones tienen un mayor alcance, tienen mayor rigor, son, por ejemplo, para hacer estudios, pues, más formales, cuando vamos a realizar una tesis, cuando vamos a realizar algún trabajo de mayor alcance. Y entonces tenemos, pues, la necesidad de obtener una muestra con mayor rigor. Los muestreos no probabilísticos generalmente son para los estudios de carácter cualitativo, pero también aplican para los carácter cuantitativo cuando no se dispone de mucho tiempo ni de muchos recursos. Vamos a ver rápidamente de qué se tratan. Los muestreos que son probabilísticos, este es un muestreo aleatorio simple. No lo vamos a hacer. Pero los muestreos aleatorios simples, cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues hagan de cuenta que, por ejemplo, resulta que Blanca sí llega a averiguar cuántas familias viven en la colonia Floresta. Y vamos a suponer que fueran 550. Y las conoce e identifica incluso los nombres, bueno, los apellidos de las familias. Y los tiene en una lista. Y esos nombres de las familias los coloca así como en una tómbola, en una pecera, ¿no? Familia Domínguez, familia Hernández, familia Pérez, y así tiene los 550 papelitos. Aplica una fórmula estadística para determinar cuál es el tamaño de la muestra que debe obtener para que sea representativa. Por lo general, el 30%, es decir, más o menos 150 familias. Bueno, pues tienen que obtener 150 papelitos, así, al azar. 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 150. Y esas 150 que salieron son a las familias a las que tiene que ir a entrevistar o a las que les tiene que ir a aplicar el cuestionario. No las puede modificar. Si las modifica, entonces la investigación pierde formalidad, pierde rigor y ese carácter aleatorio, adiós, ya no existió. Ese es un tipo de muestreo, pero insisto, es para investigaciones más, o sea, muy formales, como para una tesis, ¿no? Entonces, por eso ustedes también llevan, cuando estudian en sus cursos más adelante, pues estadística, ¿no? Porque tienen que aplicar procedimientos estadísticos para hacer esto. Hay otras formas también de obtener muestras, como por ejemplo los muestreos aleatorios sistemáticos. Es como ordenar a todas las familias, ¿no? Del 1 al 550. Y de menor a mayor, por ejemplo, número de integrantes, vamos a suponer. Y van obteniéndose cada determinado número de familias. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? 3, 5, 7, la familia 3, la familia 5, la familia 7, la 9,
la 11, la 13, 15, cada determinado número de familias se obtiene. Obviamente es al azar. Se establece, ¿no? Cada cuánto tomamos lo mismo, el nombre que podemos tener en una lista y lo vamos subrayando. Y esa familia es a la que visitamos. ¿Qué pasa si la familia no está en el domicilio? Pues hay que regresar hasta que se encuentre. A menos que de plano no viva ahí, no la ubiquemos, entonces podrá sustituirse. Pero lo que te salga es lo que hay que cumplir. Y cuando es por conglomerados, bueno, pues entonces toda esa población, por ejemplo, todas las familias que están en esa colonia, se pueden dividir, ¿no? Por ejemplo, por algún criterio que fuera representativo. No conozco la colonia Floresta, pero vamos a suponer que fuera una colonia que pudiera dividirse por ciertos sectores, no sé, que estuvieran en una parte más urbanizada que otra, o con algún tipo de servicios que en otra parte de la colonia no tienen, ¿no? Vamos a suponer que hubiera familias que tienen todos los servicios de agua, luz, drenaje, no sé, y otros que carecen de estos servicios. El caso es que los vas dividiendo y de cada conglomerado o cada sector tomas una parte. Esto para que sea representativo, porque no es lo mismo gastar cuando tienes todos los servicios que cuando careces de ellos. Por ejemplo, algo parecido a los estratificados, ¿no? A lo mejor quieres, por alguna razón, también estratificar a tu muestra o dividirla, por ejemplo, familias según su religión, familias según su partido político, familias según el número de integrantes. Por alguna razón, quieres conocer las diferencias. Por supuesto, es más complicado, porque para poder hacerlo necesitas conocer la estructura de cada familia, ¿no? Entonces, pues por eso la investigación no es una actividad tan sencilla ni tan barata, porque esto requiere mucho tiempo, muchos recursos, pero finalmente, pues los resultados se justifican, ¿no? Aquí están los no aleatorios. Digamos que todos los que hasta aquí les comenté, esos no los vamos a hacer, pero estos sí los podemos hacer. Estos no son aleatorios, ¿verdad? Me voy a ir al que es como que más aplicable para nosotras. Y es un muestreo por conveniencia, es un muestreo no aleatorio. Tenemos por aquí. Es una técnica de muestreo no probabilística donde las muestras de la población se seleccionan solo porque están convenientemente disponibles para el investigador. A ver, ¿alguien puede decirme esto qué significa? ¿Cómo lo entienden? Están convenientemente disponibles para el investigador. ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpretan? ¿Se podría decir, maestra, que tienen disponibilidad de tiempo? Por ejemplo, tanto tú como ellos, ¿verdad? ¿Quién me contestó? Blanca, sí, ¿verdad? Sí, maestra. O, por ejemplo, también que son los más cercanos o con los que uno tiene más convivencia o más confianza. Así es, ¿verdad? Eso es un muestreo por conveniencia. Entonces, si Blanca tiene que ir a entrevistar, como nos comentaba en su diseño, o aplicar algún cuestionario, no sabemos, porque también menciona la encuesta, ¿no? Como una probabilidad, y lo tiene que hacer con las familias de la colonia Floresta, no va a ir a hacer la tómbola con los numeritos, no, nada de esto. Tiene que pensar en un muestreo no probabilístico, ¿verdad? No es al azar. Lo que le convenga. Y ella me dice, bueno, los que estén más cercanos, los que tengan más tiempo, ¿sí? Disponible, o los
que de acuerdo con mi tiempo disponible, yo pueda captar. Bien, Blanca. A ver, ¿y las demás? Esmeralda, Gema. Gema, bueno, ya tenemos, ¿no? Es al niño, en este caso, al que tiene oportunidad de observar porque lo ha visto en situación, no tan solo en situación vulnerable, porque evidentemente es un niño que tiene que trabajar, así entendí, ¿verdad, Gema? Sí, así es. Y lo ha visto. ¿Y qué te hace pensar que es un niño violentado? Un niño que sufre de violencia. Porque ya se ha visto como el papá no la violenta fuertemente, pero sí la violenta, por así decirlo, verbalmente, y en una que otra ocasión se ha dado el caso de que llega a darle un golpe, y esto ha Mm, sido pues visto públicamente. De igual ya, manera han pasado casos donde la mamá viene, por ejemplo, gritando o así, de que el señor pues la estaba golpeando y ya se ha visto cómo interviene incluso la policía o el DIF. ujú, ujú, de acuerdo. Entonces, este es un muestreo por conveniencia, dado que el caso reúne las características de interés para la investigación, porque, bueno, tristemente es un niño que sufre de violencia por parte, pues bueno, del padre principalmente. Es una violencia psicológica, es una violencia física, es una agresión verbal, y por ello es que se elige ese caso, ¿no? Además de ser cercano, de tener acceso a través de la observación y posiblemente a, a la entrevista, a la interacción. No sabemos bien, ¿no? Pero posiblemente. Muy bien. Y Esmeralda, si tienes o sea, si tienes posibilidad de una escuela, ¿por qué la escuela? Porque de hecho, yo conozco una historia de un niño que sufre acoso Ajá, y pues eso lo ha, eso lo saben los papás, los maestros, y pues se detecta al observar, pues, y también se sabe quién es el agresor. de acuerdo. De acuerdo, entonces, eh, a ver, ese niño acude a esa escuela a la que tú quieres ir. Sí, Ujú. Y tú tienes relación con la familia. son Ok, conocidos. son conocidos. No habrá problema. O sea, si crees que tú puedas platicar con el niño. Ay, ay, ya no escuché. ¿Sí, Esmeralda? Sí, Ah, ok, muy bien. Muy bien, entonces sí es una muestra accesibles, porque y que además reúnen también las características que a ti te interesan, ¿sí? Ese es el tipo de muestreo que vamos a utilizar. ¿Qué tenemos que hacer entonces en estos apartados? Eh, Antes de que les comente, les muestro los otros porque si no me quedo incompleta. Hay otro muestreo que es no aleatorio, que se llama de bola de nieve. No lo vamos a emplear, pero les comento, es también cualitativo. Es cuando el investigador cualitativo de repente, pues como que no conoce a mucha gente, ¿no? En la investigación, vamos a suponer que la investigación fuera también sobre acoso escolar, pero que nada más conoce a, no sé, a un niño que sufre de acoso, pero después de que entrevista a ese niño que sufre de acoso, le pregunta, oye, ¿y alguien más en tu salón sufre de acoso? ¿Le hacen lo mismo que a ti? ¿También le han pegado o le han puesto apodos? Sí, también se lo han hecho a otro compañero que se llama Luis. Ah, bueno, el investigador
busca a Luis y luego puede ser que Luis hable de otra persona y de otra persona y de otra persona y por eso se llama bola de nieve, ¿no? Porque uno va recomendando, por así decirlo, a otros y a otros y a otros, ¿no? A lo mejor el tema no es tan apropiado como ejemplo, pero si hablamos de otros temas, por ejemplo, el investigador está interesado en conocer cómo las personas que regresan, por ejemplo, de Estados Unidos después de haberse ido, después de ir un tiempo y regresan a México, qué tan difícil es adaptarse otra vez, ¿no? A las costumbres y tener que abandonar el estilo de vida en Estados Unidos. Y entonces empieza investigando a las personas que conoce, a las más cercanas. Y luego estas personas le dicen de otras personas que también regresaron de Estados Unidos y lo contactan y entonces el investigador va con ellos y luego ellos a su vez les hablan de otros y entonces la muestra se va haciendo cada vez más grande, pero se llama bola de nieve porque los van recomendando. Y que es muy parecido al de hace rato, pero la diferencia es que no es aleatorio, sino que el investigador los va seleccionando también conforme sean accesibles, ¿no? Solo que los va seleccionando por cuotas, es decir, por ciertas características, ¿no? Por ejemplo, de una escuela elige alumnos, vamos a suponer que fuera de una universidad y quiere conocer sobre sus hábitos de estudio y entonces elige de la carrera de pedagogía, de administración, de contabilidad, de derecho, de informática, elige así, no al azar, sino los que tenga a la mano para poder entrevistar unos poquitos de cada carrera para tener una idea de lo que opinan todos, pero de diferentes carreras. Cada carrera es como una cuota. Entonces, la diferencia con el aleatorio es que aquí el investigador los elige. Bueno, pero el que vamos a utilizar nosotros es este. ¿Qué tenemos que hacer? Me voy a pasar a un documento para mostrarles. Bueno, ahorita les muestro al final, para no. Pero lo que tenemos que hacer entonces, aquí, en el 3.3, población, otra vez vamos al libro y buscamos la definición de población, ¿sí? El libro es un libro gordísimo, gordísimo. Bueno, es un libro muy extenso, pero si nosotros vamos al índice, encontramos rápidamente la información. Y entonces, este es el libro. Si vamos al índice y buscamos población y muestra, aquí está diseño, selección de la muestra. ¿Cómo se delimita una población? ¿Cómo seleccionar la muestra? Vamos a población. Y dice, población o universo, conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. La página es la 174. Copiamos 174. Población o universo. Y entonces, vamos a nuestro documento y copiamos. Recordamos, hay que anotar la definición, perdón, el autor.
Y escribimos, por ejemplo, Hernández Sampieri, creo que es 2010, ahorita checo. Hernández Sampieri, entre paréntesis, 2010, define a la población o universo como un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. En este caso, la población o universo de la presente investigación está conformada por todas las familias que habitan en la colonia Floresta. Punto. Ahí se acabó. O bien, la población está conformada por todos los niños que sufren de violencia intrafamiliar y que habitan en la localidad de la estación Omealca. O bien, la población está conformada por todos los niños que sufren de acoso y que acuden a la escuela tal. Punto. Y se terminó el apartado. ¿Sí? Y luego hacemos lo mismo con la muestra. Vamos a buscar la muestra. Aquí está. Pero recordemos que nuestra muestra es no probabilística. Entonces, viene 3.4 muestra. Y escribimos, por ejemplo, en esta investigación se utilizará una muestra no probabilística o dirigida, que de acuerdo con Hernández Sampieri, y otra vez, ¿no? Entre paréntesis, 2010, esta se define como subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Punto. Pero además, recordemos que nuestro tipo de muestreo es muestreo, por aquí debe andar, por conveniencia. Acá están todos los que no son aleatorios. No, estos son aleatorios. Está más adelante. Ya vimos que el de población y muestra están muy cerquita uno de otro. Ay, Dios, a ver. Me voy a regresar porque a este paso. Acá hay una lupa. Ay, no. No, lo voy a cerrar. Perdón, ya se me trabó aquí el archivo. Bueno, se los localizo para colocar la página porque ya se me trabó aquí el archivo. Pero entonces hay que explicar que el muestreo que vamos a utilizar es un muestreo por conveniencia. Y entonces ustedes deben decir, se elegirá a quiénes. Entonces, lo que hace rato les decía, por ejemplo, Blanca nos dice a las familias que estén más cerca, a las familias que tengan más tiempo. En este caso, Gemma nos dice, y también Esmeralda, a
los casos, bueno, el GEMA es el caso que reúne las características de interés, es decir, el niño que sufre de violencia y Esmeralda que sufre de acoso, ¿sí? Y ya. Esto es en población y en muestra. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda? No, maestro, está todo claro. Gema, Esmeralda, Todo Maestra, claro, maestra. de acuerdo. población muestra, bueno, puse la definición y todo como nos fue explicando, pero aparte puse como un pequeño texto donde dice que el tamaño de la población se va a enfocar, como antes ya se menciona, en un caso único, Muy tomando en bien. cuenta a un niño que sufre de violencia por parte del padre. Sobre este se van a recolectar los datos de acuerdo con el proyecto de investigación, con el fin de tener certeza de la confiabilidad de estos. No, Así. no sé si. Muy bien, muy bien. Sí, sí, así es. Así es. Ahora, el paso siguiente eh, tiene que ver con las técnicas de recolección de datos. Lo que vamos a tratar de hacer es encontrar un instrumento que ya se haya diseñado para un fin parecido y que podamos adaptar. No significa que sea un plagio, significa que estamos empleando un instrumento, bueno, que podamos nosotros adaptar porque ya ha sido probado que es válido, que es confiable y que esto, bueno, pues le va a dar a nuestra investigación pues un valor agregado. ¿Por qué? Porque validez y confiabilidad son características que deben tener las técnicas de recolección de datos. ¿Cuáles son algunas de las técnicas? Bueno, pues seguramente ustedes han escuchado, por aquí tenemos algunas, por ejemplo, tenemos efectivamente los cuestionarios, las entrevistas, las observaciones, por ejemplo, las técnicas son los procedimientos, ¿no? Son los pasos que seguimos para reunir la información. Y los instrumentos son las herramientas o los recursos que empleamos para obtener dicha información. Así, por ejemplo, cuando decimos encuesta es un procedimiento y el cuestionario es un instrumento que utilizamos para obtener la información. Así, entonces, si decimos, ¿responde esta encuesta? No, es responde este cuestionario, porque el cuestionario es el instrumento y la encuesta es el procedimiento. Procedimiento, observación. ¿Y cuál es el instrumento? Una guía de observación. Por ejemplo, nos comenta Gema que ella va a observar al niño. Debe tener una guía, por lo menos, ¿no? A lo mejor no es un cuestionario, o sea, no, pero por lo menos, o sea, que debe tener claro qué quiere observar del niño. A lo mejor quiere observar su estado físico, ¿no? Y por un ladito ahí va a decir estado físico. ¿Qué otra cosa crees que podrías observar? De hecho, tengo tres instrumentos para medir esto. A No ver, sé si estén bien. ¿podrías mostrar Eh, o sí, bueno, decirnos? el primero sería una escala que busqué, que es de autocuidado, es la ECA. Esta pues consta de 52 ítems, el cual son diferentes dimensiones que está midiendo. Son tres: el estado físico, el psicológico y el espiritual. Cuenta con las opciones de respuesta de nunca, casi nunca, ocasionalmente, casi siempre y siempre. Busqué opciones que sean, en caso de interactuar con el niño, pues para él fácil analizarlas y poder contestar bien. Además, encontré el cuestionario BIFA, que igual son 20 afirmaciones, que son la violencia física, psicológica y la violencia global. Eh, y otra que es una ficha sociodemográfica, que en esta voy a analizar a los padres,
o los hermanos, bueno, la familia con la que estos conviven. En esta, pues se quiere conocer y recoger la información del sexo, la edad, el nivel de los padres, de estudio o trabajo, la ocupación que estos tienen, los hermanos que tiene o qué lugar ocupa el niño entre los hermanos, eh, con quién viven y cómo es que a ellos o a él lo corrigen en su casa. O sea, cuál es la manera en la cual le están enseñando las cosas, por así decirlo. Muy bien, muy bien. De eso se trata, ¿no? De que ustedes busquen entonces, así colocando en el buscador, por ejemplo, cuestionarios sobre economía familiar, cuestionarios sobre acoso escolar, o entrevistas sobre se me fue el otro. Bueno, ya los tienes, Gemma, muy bien. Y no necesariamente se van a aplicar tal cual. Lo que pueden hacer es obtener las preguntas que a ustedes les parezcan más importantes, procurando que tampoco sea un instrumento tan extenso. Y al final del instrumento le van a poner de dónde se obtiene, ¿sí? Puede ser que si no tenemos el autor ni nada de esto, por lo menos sí debe tener la dirección electrónica, ¿no? Eh, Algunas investigaciones lo tienen siempre hasta el final como anexo. Incluso aquí muestro un poquito, por ejemplo, ah, por ejemplo, aquí no se alcanza a ver mucho, ¿no? Pero se ven algunas preguntas y entonces puede dar una idea. Estas son preguntas abiertas, pero como el enfoque es mixto, las preguntas abiertas pueden ser útiles. Es sobre economía familiar y entonces vienen acá. ¿Crees que planificar los gastos en el hogar es importante? ¿Qué prioridad crees que deberían tener los siguientes conceptos de gasto en un hogar? ¿Has considerado generar ingresos extras en tus tiempos libres? ¿Tienes el hábito de ahorrar? Dices, pues a lo mejor esta sí es una buena pregunta. Eh, en el transcurso del año, ¿en qué has utilizado con mayor frecuencia lo que has ganado? Dices, pues esta también me gusta. Y puedes ir escogiendo, ¿sí? Entonces, no tienes que formular las preguntas, tienes que elegirlas de instrumentos que hayan sido utilizados, pero lo ético es anotar al menos la dirección electrónica hasta abajo de dónde. Procuremos que el instrumento no sea tan extenso. ¿Qué podemos utilizar? Entrevistas, cuestionarios, guías para observar. Y si no encontramos, díganme hoy mismo, ¿no? O sea, de preferencia que sea hoy mismo, que digan, ay, maestra, estuve buscando y no encuentro nada que pueda servirme para que entonces yo pueda ayudarles. Porque la intención es que en este apartado donde dice nada más técnicas de recolección de datos, lo único que van a hacer es decir que, que se emplea, ¿sí? Por ejemplo, se utilizaron o se utilizó un instrumento de recolección de datos que fue un cuestionario. El cuestionario estuvo conformado por 5 preguntas. Estas se adaptaron del cuestionario titulado tal que se obtuvo de la siguiente fuente y podemos colocar la dirección electrónica, porque casi ahí sí no vamos a encontrar autor y página y estas cosas, no, pero es válido colocar al menos la dirección electrónica. O bien, si usamos preguntas de distintos instrumentos, hay que colocar de todas. ¿Podemos usar más de un instrumento? Sí, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer una vez que tenemos el instrumento o los instrumentos? Aplicarlos. ¿A cuántas personas? No es necesario que apliquen a 80. Quedamos que por lo menos a uno, como es el caso de Gema, como es el caso de Esmeralda, que tienen a un niño con caso de violencia, a un niño con bullying. Pero si Esmeralda puede, además del niño de bullying,
aplicar cuestionarios a los maestros para poder entender un poquito más la situación del bullying, adelante. ¿Cuántos maestros? 1, 2, 3, los que sean. Y en el caso de las familias, lo mismo. Puede ser una familia, 2, 3. Y luego, ¿qué hacemos? Por último, ¿sí? Porque en el apartado, entonces, de instrumentos solo explicamos qué instrumento, cómo está conformado. Y ya, no tenemos que presentarlo. En el último apartado, ahora sí, ¿cómo procesamos la información? Es decir, ¿cómo la analizamos? Y tenemos que ir presentando de cada pregunta qué fue lo que obtuvimos. Así, aparece la pregunta y aparece lo que obtuvimos. Si es una pregunta que yo creo que casi todas, por ejemplo, las de Gema, las de Esmeralda, que serán de observación, que serán abiertas, van a aparecer descripciones o narraciones, opiniones, situaciones que observaron, por ejemplo, esas van como en letra cursiva para separar lo que se está observando o lo que se está preguntando, lo que se está advirtiendo. Si es cerrada, porque hace rato Gema también nos leía sobre un cuestionario que sí tiene preguntas cerradas, entonces no se presenta el cuestionario contestado. Se puede presentar, si es uno solo, se presenta como un resumen de lo que se obtuvo de ese cuestionario para no presentarlo todo. ¿Y qué hago con el cuestionario? Ese se presenta en blanco, pero se presenta hasta el final y se presenta como un anexo. Así aparece. Una hoja está antes y debe decir anexos y luego viene el cuestionario en blanco o todos los instrumentos que aplicamos, pero aparecen sin contestar, aparecen como anexos del trabajo. Por estas cuestiones así, que digan, ay, ¿cómo era y cómo va? Yo les apoyo con la cuestión del formato para que el trabajo quede con el formato indicado. Ustedes solo agreguen la información que se necesita. En este caso, los cuestionarios. Y entonces, tenemos que ir en orden. Si aplicamos un cuestionario, entonces tenemos que ir pregunta por pregunta. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Pero no vamos haciéndolo mecánicamente, sino tenemos que ir comentando, ¿sí? Tenemos que ir como interpretando ese resultado. Pero si resulta muy tedioso, entonces lo que podemos hacer es en general, ¿sí? O sea, como que resumimos, como que sintetizamos la información que obtuvimos y luego nosotros interpretamos o damos nuestra opinión. Y ya ese cuestionario en blanco aparece al final. A ver, acá me detengo. ¿Sí me explico? Es decir, maestra, por ejemplo, ya eso va en el procesamiento de datos. Ya, Sí. ya uno da como un pequeño resumen de todo lo que se obtuvo. Así es. Ajá, ya de todo lo que se obtuvo se da como un resumen y ya puede uno realizar algún comentario y ya hasta el final que dice usted en los anexos, es cuando uno pone el cuestionario, lo que hayamos realizado, pero sin contestar. ¿A eso se refiere? Así es. Así es. Ok. Exactamente. Sí, y si tenemos más de un instrumento, entonces, pues tenemos que dividir esta última parte, ¿no? De procesamiento de datos y podemos utilizar un subtítulo, por ejemplo, resultados del cuestionario aplicado a los profesores de la escuela tal. Y entonces presentamos primero lo que nos dijeron los profesores. Y luego, resultados de la entrevista realizada al niño tal. Podemos colocar un nombre ficticio, ¿no? Un nombre inventado. A Juanito, de 10 años de edad. Y viene lo que nos responde Juanito. Y luego pueden venir nuestras opiniones.
pero también podemos poner la opinión después del cuestionario de los profesores y luego la opinión de lo que nos responde Juanito. ¿Qué tienen que ver las opiniones o qué debemos o hacia dónde vamos a enfocar nuestras opiniones? Hacia la pregunta de investigación que hicimos al principio, ¿sí? Hacia nuestro objetivo. No perdamos de vista que se trata de responder a la pregunta y demostrar que alcanzamos el objetivo. Entonces, como que todo lo que nosotros escribamos al final, después de presentar los resultados, tiene que ir enfocándose a esto, a demostrar que estamos respondiendo la pregunta y alcanzando el objetivo. Así que si nos preguntamos desde el principio qué se gasta el dinero las familias de la colonia Floresta, bueno, entonces es posible advertir que entonces en las familias que habitan en la colonia Floresta no existe una distribución equitativa de los gastos, porque bla, 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 bla. Y entonces hace falta que adquieran conocimientos o, no sé, sobre economía familiar, ¿no? Está mal distribuido el gasto, no es que tengan bajos ingresos, es que no están orientándose hacia lo necesario. Pero esto lo hacemos después de que presentamos los resultados para que tengamos evidencia y luego entonces nosotros como que discutimos lo que estamos presentando. ¿Sí? ¿Sí me explico? Regresamos como a la pregunta y regresamos al objetivo, pero sobre la base de resultados, no nada más así. Y en todos los casos, aunque solo sean argumentos, ¿no? Porque, por ejemplo, si Gema nos presenta lo que observa, lo que contesta, lo que aparece en las descripciones, y entonces no importa, no va a haber números, no va a haber cuestiones así de este tipo, es un solo niño, no importa, de todas maneras, ¿no? Puede apreciarse entonces a partir de lo que ya se ha descrito que los casos de violencia intrafamiliar pueden aumentar cuando sucede esto y esto y esto más. Y que algunas causas de la violencia en la familia, en los niños que habitan en la estación Omealca, pueden ser esto y esto y esto. Tampoco vamos a afirmar tajantemente porque estos estudios no son como para generalizar resultados a todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de casos específicos, de colonias, de un niño, en fin. ¿Sí me explicó? Sí, maestra. Bueno, a ver, entonces, ustedes pueden tener, antes de aplicar el instrumento, o sea, una vez que busquen así, y ya encuentran algo y diseñan su instrumento y digan, "Ay, ya este es el que voy a aplicar o estas son las preguntas que voy a hacer". Entonces, antes de que lo hagan, sí es muy importante que primero o sea, las revisemos, o sea, que primero me hagan favor de decirme, este es el instrumento, y entonces yo les pueda decir, adelante, ¿no? Entre más rápido sea esto, mejor. Y entonces, de esta manera, aunque no fuera, por supuesto, la entrega de este trabajo, ni lunes ni martes, pues dispondremos de toda la semana hasta el próximo día sábado para poder entregarlo. Si alguna de ustedes necesita que incluso podamos conectarnos así en una videollamada, puede ser por WhatsApp, o algún otro medio más rápido, para que me muestre su avance o me explique con toda confianza, ustedes pueden solicitarlo. Me queda pendiente entonces el envío para Gema sobre el caso que es un poquito distinto.
porque en el caso de Esmeralda sí es como lo estamos haciendo, pero de todas maneras ahorita te doy las indicaciones para que la parte primera quede al corriente, ¿sí? A ver, ¿alguna otra pregunta o comentario, por favor, antes de despedirnos? ¿Alguna duda, sugerencia? Eh, bueno, yo ve que le comenté lo de mis, ¿cómo se dice? Los que voy a ocupar Sí, de los los tres. instrumentos. Ujú, Ajá. los instrumentos de medición. No sé si en este caso pueda ocupar los tres o, bueno, pensé en dos, que es el que le digo que mide la violencia física, psicológica o global Ajá. y lo que mide lo de los padres, sexo, nivel de escolaridad, ocupación, cómo los tratan, todo eso. A mí me parecen muy apropiados y si tienes oportunidad y tienes acceso a la información, adelante. Aquí lo delicado es, pues, de llegar a ellos, ¿no? O sea, tener realmente acceso a la información, pero los instrumentos están muy bien. Ojalá que se puedan aplicar. Está bien, entonces. Era mi única duda. Gracias. Estoy para servirte, de nada. Bien, adelante, Blanca. Maestra, disculpe, entonces la encuesta o cuestionario como tal que se realice, ese no se enviará contestado. Se va a generalizar como en un resumen, como se mencionó. Así es, lo que se presentan son los resultados y en blanco como anexo. Ah, Sí, ok, gracias. así es. Para servirles. De todas maneras, ahora pongo las indicaciones en la plataforma para que quede claro y cualquier duda, no se preocupen, ustedes escríbanme para poder aclararlas con tiempo. Me ha dado muchísimo gusto coincidir con ustedes. Pues sigan con el mismo entusiasmo, no desistan en este deseo de pues concluir su carrera. Yo sé que al inicio a veces uno de repente dice, estaré haciendo lo correcto, habré decidido lo mejor. Créanme que sí. Es muy difícil para todos, aún teniendo una carrera, aún teniendo todos los títulos y grados habidos y por haber, pero ¿saben qué? Sin tenerlos es peor. Entonces, luchen por esto que se han propuesto. Vale la pena. Aunque todos a su alrededor les digan no lo hagan, ustedes demuestren que pueden hacerlo. Y aunque todo a su alrededor de repente empiece a parecer que se pone en contra y se pone difícil, no desistan muchachas, porque finalmente ustedes son su mejor proyecto y ustedes deben invertir precisamente en eso, en ustedes. Hay que echarle muchas ganas. Tienen mucha capacidad, tienen la iniciativa, tienen la inteligencia, entonces adelante. Me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes en esta materia y estoy para servirles. Estamos en contacto, yo sé que van a hacer un buen trabajo y bueno, pues seguimos entonces en comunicación. Les dejo un abrazo muy fuerte, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias a todas. Igualmente, maestra. Gracias. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, Blanca. Hasta luego. Buen día, maestra. Buen Gracias. día, Esmeralda. Hasta luego. Gracias a ustedes.